López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación. La verdad es que desde que fuimos a la elección nunca pensé que mi destino era el Parlamento. Esa la consideraba ya una etapa clausurada y si vine al Senado fue simplemente por encabezar un movimiento que lo hacía necesario. Ustedes dirán, ¿por qué este señor privilegia su partido y no disfrutar de este cuerpo? Y es porque siento un enorme deber hacia mi partido y porque siento una profunda convicción sobre la importancia de los partidos políticos en la vida democrática. Y la interpretación marxista es una interpretación derrotada por la historia. Y ustedes han seguido insistiendo con el modelo marxista, con el modelo de interpretación marxista, con los principios de Lenin. No soy yo, son ustedes los que han dicho. Reiteradamente el Partido Socialista que usted integra lo ha hecho. El señor Gargano dijo que él cree en que el mundo tiene que tender a eliminar, dice, la explotación del hombre por el hombre y la propiedad privada de las cosas. La propiedad privada de las cosas. Especialmente las cosas que hacen mover la producción. Quiere decir que no hay ninguna duda de que estamos no ante una expresión de otros tiempos. Esto lo dijo hace una semana Gargano, que es el secretario general del Partido Socialista. Y todas estas otras cosas las ha dicho el Partido Socialista, las ha reiterado usted una y otra vez a lo largo de todo este tiempo y después de caído el muro de Berlín. Vamos camino al futuro. 4 minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento acá en Punto de Encuentro de hacer nuestra entrevista central. Estamos ya en comunicación con Julio María Sanguinetti, expresidente, abogado, periodista, escritor y, como recién lo mencionaba, político uruguayo. Actualmente es el secretario general del Partido Colorado. Puntualmente, este partido ha sufrido en los últimos tiempos varios golpes, arrancando por la renuncia de Ernesto Talvi, luego la salida de Germán Cardoso y siguió la renuncia de Carolina H. y el último episodio fue con Adrián Peña. Sanguinetti, muy buenos días, bienvenido a Punto de Encuentro, ¿cómo le va? Muy bien, acá esperando el agua como todos. Estamos todos iguales, esperando que caiga oro del cielo, ¿no? Ya, horrible. Acá tengo la Santa Rita al frente de casa, toda quemada, pobre, toda. ¿No la toda riega, seca. Marta? ¿No la riega? Bueno, hay que hacer un uso responsable ahora. Tuvimos que parar. Está muy bien. Sanguinetti, recién hacíamos una introducción sobre todo de los últimos tropezones que ha sufrido el Partido Colorado en este último tiempo. Hacía un pequeño repaso con la salida de la renuncia que hizo Talvi, después la renuncia y la salida de Cardoso, también de Carolina H. Y ahora Adrián Peña. Aparecen muchas renuncias en poco tiempo. Y bueno, podríamos hablar de las buenas también, ¿eh? Bueno, no cómo no, solo, más adelante podemos hablar. No hay solo verdes. Ha habido maduras también, ¿no? Sí, ¿verdad? claro. Como una legión juvenil estupenda, por ejemplo, una institucionalidad del partido vibrante, un espíritu, sin ir más lejos, anteayer el lunes se hizo un acto recordatorio de las figuras del partido de destaque en febrero del 73 con el cincuentenario, un homenaje, digamos, al ex vicepresidente Zapelli, al contraalmirante Zorrilla y al senador Vasconcellos. Bien. De modo que, mire, el partido también tiene muchas buenas, desgraciadamente. Pero sí, vamos a arrancar por la pregunta que le hacía Sanguinetti. ¿Cómo se recupera políticamente el Partido Colorado de la situación que recién yo le enumeraba? Bueno, mire, con actividad, como le digo, porque después de todos esos episodios, vuelvo a decir, cuando uno ve la convención llena y vibrante, siente que el partido está allí. ¿Por qué? Bueno, porque representamos causas muy importantes desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de lo que significa el partido. O sea, el Partido Colorado no es el nacionalismo histórico del Partido Nacional, ni es el socialismo o marxismo, como queramos llamarlo, de las diversas corrientes del frente. Es un republicanismo liberal, somos el territorio de la laicidad, un partido identificado con la educación laica desde sus orígenes hasta nuestros días, con el desarrollo social del país, la construcción del famoso estado de bienestar, que tanto da lugar todavía a comentarios en el exterior, en las comparaciones que se hacen con el resto de América Latina. Bueno, eso es el gallismo, de lo cual somos, digamos, el custodio y el garante adentro de la coalición en la cual estamos. De modo que me parece que el partido tiene mucho para ofrecer, sigue teniendo también
de cuadros de gente muy importante, y bueno, y es en eso a lo que se está, ¿no? Yo ya no, por supuesto no candidato en la lista electoral, pero sí acompañando la vida institucional de un partido que, repito, es vibrante, se lo ve en los jóvenes. A veces yo digo, esto es un pequeño milagro en medio de tantos tropezones, pero así son las cosas, por suerte, felizmente, porque el Partido Colorado, vuelvo a decir, no es un partido efímero de transición, sino que representa cosas muy importantes a lo largo de la historia y aún hoy mismo, ¿no? Presidente, Pablo Fernández lo saluda. Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. Contento con los triunfos aurinegros, imagino que usted también. No puede parar de pasar continuamos con la política? Por lo menos alguna buena tiene que tener. Sanguinetti, ya que está César Sanguinetti, quien le habla a María Eugenia García, somos de Nacional. Estamos Estamos 2-2 en este espacio. Bueno, está bien. Presidente, está bien. usted decía que tuvo que volver en la última campaña electoral a meterse nuevamente en la política, justamente para representar ese espacio vallista con un candidato, algo que en sus planes no estaba planteado. Y ahora nuevamente está en retirada. En retirada en lo que es concretamente en la campaña electoral como candidato. ¿Cuál es su legado político? ¿A quién le da su legado? ¿Dónde va a depositar esa confianza? Bueno, mire, no hay legados, no se puede trasladar lo que pueda ser digamos, la adhesión o el reconocimiento que los líderes puedan tener. En otros tiempos la política es distinta, había una demografía mucho más fija, el que nacía colorado era colorado toda la vida, lo mismo que nacía blanco, las familias eran homogéneas. Eso naturalmente fue cambiando en el Uruguay como cambió en el mundo. En el mundo ha cambiado más todavía, porque ya las adhesiones partidarias se han desdibujado completamente, ¿no? Si uno mira los países afines al Uruguay desde el punto de vista político, Francia, España, Italia, es decir, los grandes partidos, ¿no? Uno piensa en Francia, el republicanismo de Gaulle, el socialismo de Mitterrand, bueno, todo eso está como desaparecido, ya en las dos últimas elecciones no figuraron en los balotajes. Y eso que pasa en el mundo también, de algún modo, ha llegado al Uruguay, pero mucho menos por suerte, porque los partidos sobreviven, pero ya las adhesiones no son así. Es decir, no necesariamente los candidatos por ejemplo, de los presidentes o de los líderes pudieran ser los ganadores, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nos pasó a todos, digamos, ¿no? Al término de la primera presidencia, bueno, yo pensaba que el candidato pudiera ser Tarío, no fue Tarío, fue Jorge Valle. Al término de la presidencia del doctor Vázquez, él pensaba en Astori, con el cual él había rivalizado, pero él lo estaba apoyando, Lano Mujica. Es decir, no hay esa traslación que en otros tiempos era más o menos automática, y hoy no es así. Hoy no es así, de modo que no es que alguien va a sucederlo por disposición del líder anterior. La ciudadanía en ese sentido está mucho menos adherida, mucho menos estable. De modo que bueno, ya veremos, por suerte, bueno, se habla de muchas posibilidades, son hoy todas inciertas porque nadie ha definido específicamente que va a correr por la candidatura, de modo que se verá. ¿Pero usted ve alguna figura dentro del Partido Colorado como posible líder en el futuro? Hoy por hoy. Mire, primero estamos hablando de candidatura, no de liderazgo, ¿no? Y bueno, basta ver la prensa para advertir que en el Partido Colorado uno piensa en Bordaberry, otros piensan en Robert Silva, otros piensan en Gurméndez, otros piensan en Tabaré Viera, algunos hablan de ir a buscar a Ignacio Munyo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que oportunidades de colorados y de vallistas que puedan postularse, las hay. Hoy no hay ninguno lanzado, ninguno que haya dicho eso, de modo que son todos, digamos, trascendidos de los corrillos, de las conversaciones, de las charlas. El Uruguay tiene esa candidatitis endémica, es una enfermedad histórica del Uruguay. Termina una elección y ya al día siguiente ya estamos especulando con quién quedó mejor parado para la próxima. Somos un país muy político.
Vamos a desmenuzar. Bueno, pero muy de candidatura, sobre todo. Siempre se está pensando en eso. Más en los últimos años, vuelvo a decir, porque antes la pertenencia partidaria era algo mucho más automático. Además ha habido cambios demográficos muy grandes, ¿no? Hoy en realidad la política de algún modo, una competencia de dos espacios, ¿no? Es decir, hay partidos dos bloques adentro del espacio del frente y hay partidos adentro de la coalición republicana, con los matices diferenciales de cada uno. Pero hoy la contienda, digamos así, ha pasado a ser, después que se creó la segunda vuelta, un debate entre dos grandes espacios políticos, ¿no? Para desmenuzar un poco la lista que planteó, lo primero, ¿usted quiere que Pedro Bordaberry vuelva a la actividad política y que vuelva dentro del Partido Colorado? Mire, yo quiero que vuelvan todos los que están con voluntad de hacerlo, porque el partido primero lo precisa y segundo lo precisa el país, porque el Partido Colorado es decisivo en la coalición. Se ha visto y se ha demostrado, digamos así, sin ir más lejos, mire usted lo que fue la LUC, ¿no? La LUC, la diferencia que donde el partido tenía más responsabilidad, que era Rivera, que naturalmente con el apoyo de los votantes blancos iba a ser mayoría, pero se hizo un gigantesco esfuerzo para sacar una gran ventaja, y fue una ventaja de 34.000 votos, que fue más que la ventaja nacional a favor de la LUC, de modo que con eso le estoy hablando lo decisivo que es que el Partido Colorado mantenga su vigor y allí esté, de modo que todo lo que sea luchar adentro del partido. ¿Pero es un bastión importante para el Partido Colorado? ¿Perdón? ¿Es un bastión importante para el Partido Colorado Bordaberry? Por supuesto que es una figura importante. ¿Quién puede negar eso? No, es un hecho. Además fue un gran senador. Sí. Personalmente lamenté mucho cuando se fue del Senado, porque me parecía que era una referencia y todo el mundo lo reconocía como tal, ¿no? ¿Ha conversado con él para sondear qué voluntad tiene él de acercarse nuevamente hacia la política? He hablado con él en los últimos tiempos alguna vez, pero no he hablado de eso. No he hablado de eso. El hombre es vasco, entonces tampoco le gusta mucho que lo arreen. No, pero no ha hablado específicamente de candidatura, no ha hablado. Y recién usted mencionó a Ignacio Muncho, al economista que está siendo manejado por algunos corrillos y algunos dirigentes del Partido Colorado. ¿Usted cree que hay lugar en el partido para que desembarque otra figura salida de Ceres? Bueno, por supuesto que sí. Creo que Ceres no descalifica. No lo utilizo de esa forma. Sin embargo, recordando que interesante. Ignacio tenía una personalidad pública antes de ir a Ceres. Creo que en Ceres la ha ido también de algún modo añadiendo o enriqueciendo, en la medida en que ha hecho una magnífica campaña por los 30 años de la democracia, en fin, le ha dado una gran vitalidad a ese organismo, ha hecho investigaciones económicas importantes, las difunde, las habla, las discute. Recientemente sacó un libro sobre la construcción de la esperanza en el país, un libro interesante. Yo lo he leído, estuve en su presentación, o sea que no hay duda de que es una figura muy interesante, de una familia ballista, etcétera. Pero si él quiere o no quiere, no lo sé. Eso lo irá diciendo el tiempo, si él está dispuesto a un desvío en su actividad personal del mundo académico al azaroso mundo político donde hoy estamos, mañana tropezamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y el resto de las figuras, cómo las ve Gurméndez, Robert Silva, yo Ojeda? veo a todos bien, veo a todos bien y saludo a todo el que tenga voluntad y deseo de colaborar. De modo que ¿le gustaría una interna con muchos candidatos, por ejemplo? Y yo no sé, vamos a ver cómo se plantean las cosas. Ahora, la dificultad que tienen es que dos de esas personas hoy no pueden hacer política, entonces tienen que tomar una decisión, si terminar con el mandato para el que fueron convocados. Natural. ¿Usted cree que se puede encontrar un camino en el medio en ese sentido? En el caso, por ejemplo, de Robert Silva, que tiene a su cargo implementar la reforma de la educación. Bueno, él tuvo a su cargo la elaboración de la reforma, la proyección de la reforma, la instalación y el comienzo de la reforma, que va a ser este año,
¿Debería de Este año cerrar se el supone- ciclo Robert Silva? ¿Debería terminar su gestión en la ANEP? ¿Y no renunciar por una candidatura? Bueno, mire, las dos cosas son viables, ¿no? Digo, Robert puede perfectamente poner en marcha este año la reforma y el año que viene estar en la política. Porque poder podría, no estoy adelantando nada. Estoy simplemente especulando, porque ustedes me piden que especule en hipótesis, y especulo en hipótesis, aunque soy bastante poco afín a esas especulaciones. En todo caso, digo que sí, que es posible. Lo cambio de tema, Sanguinetti, según la condena de Astesiano, que recibió en el día de ayer 4 años y 6 meses tras un acuerdo con la fiscal Fossati. ¿Usted entiende que habiendo cerrado esta pata, al menos judicial, con Astesiano se cierra este frente para el gobierno? Mire, yo diría que el episodio en sí, empieza a cerrarse, porque estamos hablando del episodio central, porque esto es ¿qué es? Es la banda de coimeros que desde hace más de 10 años traficaba con pasaporte color ruso. O sea que no es de este gobierno ni es de Astesiano, es un grupo que ya venía. La prueba está que el primer procesado que hubo acá era un cónsul de Relaciones Exteriores, procesado por episodios de hace 8 o 10 años. Y el segundo procesado que hubo también fue por eso. Lo digo porque como solo se habla de Astesiano y solo se habla de este gobierno, digo que la causa principal es el tráfico de pasaportes y eso venía de los gobiernos anteriores. Cuando llegó este gobierno, esa bandita de coimero, como digo, cooptó a este señor jefe de la custodia, que le dio entonces un tono político a lo que no debió haber salido en su momento de la crónica policial. De modo que yo diría, esa es la causa principal, en la cual hay ya 2 excónsules procesados y ahora aparece Astesiano. De modo que lo que es la causa principal, no es que se terminó, pero ha tenido ya los procesamientos, a mi juicio, fundamentales y los pronunciamientos fundamentales, ¿no, verdad? Luego están los laterales, que son los famosos trascendidos de los WhatsApp, que en términos generales se han desinflado porque no tenían naturaleza penal. El caso bastante lastimoso, por ejemplo, que se hizo cuando hablaba del espionaje sobre la señora del presidente, lo que era realmente muy lamentable la explotación que se hizo de esto, porque no solo no era espionaje, sino que diría, era un deber de la custodia saber dónde estaba la señora del presidente y dónde estaban sus hijos. Estaba separado ahí, ¿no, Sanguinetti? Estaba separado ya de Lorena Ponce de León. Sí, bueno, razón de más todavía para estar atento, razón de más para estar atento. ¿Atento a qué? De modo, atento a su vida y a sus pasos. Es decir, la custodia del presidente... Esa línea no es muy fina, Sanguinetti, y le consulto. Perdóneme un momentito. La custodia del presidente, bueno, custodia del elemento básico del presidente y su familia y su entorno, naturalmente. Estamos hablando de su señora, y va a viajar al exterior. Bueno, es natural que se sepa. Por eso mismo eso ya quedó desinflado y quedó terminado, digamos. Lo puse como ejemplo del tipo de esos WhatsApps que se le daba una connotación siniestra cuando no lo tenía. Eso me parece claro. Y la prueba está, ya la propia fiscal dijo que esto estaba desechado, ¿no? ¿Y cómo cree que esto le puede afectar al gobierno y sobre todo a la coalición? Todo esto que está saliendo en cuentagotas de información, de los WhatsApp, de los chats, como usted menciona. Mire, ahí sobre eso tengo 2 comentarios. Uno general muy preocupante. Y es que, como viejo periodista que soy, recuerdo las batallas de los cronistas policiales por el llamado secreto del presumario. Es decir, siempre fue condición esencial de la investigación judicial el llamado secreto del presumario, antes de que el juez resolviera empezar el juicio, o sea, procesar o no procesar. Esto está superado completamente y es preocupante que la propia Fiscalía no tenga la capacidad para asegurar esa reserva legal e imprescindible. Por eso mismo también esa causa está abierta por la propia fiscal para investigar cómo es que ocurren esos trascendidos, esos goteos de noticias que se van dando. No, eso es
muy importante institucionalmente. Yo recuerdo que al inicio de esto, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando la fiscal le pide a la presidencia el acceso, digamos, al teléfono del presidente, él le dice, yo lo entrego, pero asegúreme de que lo privado va a estar en privado. Y la fiscal le dice, yo no lo puedo asegurar, no puedo asegurar esa privacidad. Bueno, eso entonces me pareció muy grave, lo dije, lo escribí, y hoy lo vuelvo a decir como reflexión hacia el futuro también, ¿no? Porque esto ha sido realmente grave, es decir, que la justicia o la fiscalía no puedan ni siquiera tener reservas de sus actuaciones reservadas, es grave. Y hablo no ya para este caso, sino para otros, en los cuales la reserva puede ser fatal. Bianchi estuvo acá hace unos días, disculpe que lo corte, Bianchi estuvo acá, la senadora Graciela Bianchi estuvo en estudios de punto de encuentro acá Universal y dijo que ella consideraba y sabía, según algunas investigaciones que tenía, que había como una organización dentro de Fiscalía donde se estaba filtrando información y se estaban encargando justamente que estos temas, además de gran sensibilidad social, salieran para afuera. ¿Usted cree que hay algo dentro de Fiscalía o alguien o alguna pequeña organización que se encargue de sacar estos temas para afuera? Yo no afirmo porque no conozco, no afirmo lo que conozco, simplemente comento el hecho. Comento el hecho de que no se puede mantener la reserva de lo que debiera ser reservado, legalmente reservado, ¿no? Y me parece que eso es preocupante. Pero en todo caso, vuelvo a decir, es una moraleja para todos los procedimientos judiciales. De modo que ahora esto, digamos, en cuanto a qué va a pasar con Astesiano, está definido, quedarán pendientes algunas otras investigaciones de esta, pero la mayoría han ido ya cerrándose o diluyéndose. Así que vamos a ver cómo sigue. Indudablemente ha sido un episodio penoso. Naturalmente se le ha pretendido dar una connotación política que no tiene. Sí, para el presidente ha sido mortificante porque él eligió el jefe de la custodia. Esa es su responsabilidad personal, naturalmente. Claro. A partir de allí, esto no era ni corrupción del gobierno, ni de los jerarcas del gobierno, sino de un conjunto de funcionarios que ya venían en ese esquema de corrupción desde hacía una larga década, desde el 2013, según ha quedado comprobado, y llegó hasta hoy. De eso se trataba y de eso se trata. Usted como expresidente y bueno, muy conocedor de lo que es la política, ¿entiende que la calle Pou debería haber confirmado y rechequeado antes que Astesiano ocupara el lugar que ocupó, teniendo en cuenta que ya lo conocía por su padre, que Larrañaga parecería que le habría avisado, que tenía algunas anotaciones? Mire, todos estos son trascendidos que rodean al tema. Lo que es evidente que fue un error, no hay ninguna duda. Depositó su buena fe en alguien que no la merecía. De modo que fue un error de él, indudablemente. Ahora, que pudo haberse evitado, bueno, sí, con los resultados a la vista, naturalmente sí, pero es eso, sin duda esa es su responsabilidad y su mortificación también, ¿no? Porque depositó demasiada confianza en alguien que no era confiable, claramente no era confiable. Presidente, estamos a días de que se cumplan 3 años del mandato y le van a quedar 2 años para trabajar a este gobierno de coalición. ¿Dónde cree que se tiene que apretar el acelerador en la gestión? ¿Dónde se necesitan más resultados? Mire, si uno mira el país en su conjunto y lo compara con el tiempo histórico que estamos viviendo, no hay ninguna duda que, tal cual lo miran todos los observadores del exterior, el Uruguay luce en la comparación con una visión muy positiva. ¿Por qué? Primero, por su estabilidad institucional. Segundo, por su regularidad jurídica. Este mismo episodio que estamos hablando, yo quisiera saber en qué país del mundo la investigación sobre el jefe de la custodia del presidente, nada menos, la hace una entidad subordinada al presidente sin decirle nada. Y él se entera en el momento que resuelven procesarlo. Todo eso muestra hasta qué punto existe independencia judicial, independencia fiscal, hasta qué punto el país puede mostrar una solidez institucional. Primera afirmación. Segunda, en tiempos de incertidumbre económica, de inflación mundial, de guerra, de pandemia, de pospandemia, la economía del Uruguay muestra vigor. ¿Cómo lo muestra? Primero, por las exportaciones. Se llegó a un récord de $13.000 millones de exportación
y de algo así como 1.000 millones de exportación de servicios informáticos, lo cual es notable y está creciendo, y ese es el futuro principal del trabajo. O sea, la exportación ha crecido y como consecuencia también ha crecido la economía. Ayer la ministra dio algunas informaciones, se estima que está alrededor del 4,5-5% de crecimiento este año que pasó, y este año que está corriendo, que es bastante recesivo en el mundo, podemos hablar de un crecimiento de 2,5%, 3%, algo así. Es decir, la economía está funcionando. El trabajo se ha ido recuperando, eso no hay duda. Este año pasado se recuperaron 40-50 mil empleos, se ha recuperado ya la mitad de lo que se habían perdido en el periodo anterior, en el 2015 al 2019, lo cual es muy importante. Y en la otra punta tenemos también cosas muy importantes. Por ejemplo, la mortalidad infantil está 6.2, es decir, es el punto más bajo de la historia también. Esto habla también de ese digamos, de ese estado social, hijo del vallismo, ya que hablábamos hace un rato de las ideologías, que es en definitiva el Estado uruguayo con la responsabilidad social que tiene. Pero ¿dónde hay que apretar el acelerador? ¿Dónde hay que poner el foco en estos dos años que le queda al gobierno? ¿Dónde se tiene que apretar un poquito más el programa de gobierno? Bueno, mire, hay cosas que a todas les hubo que apretarle el acelerador porque la pandemia las postergó. El caso de la educación es típico. No había más remedio que atender la prioridad que se estaba atendiendo en aquel momento, y eso para la educación era tremendo, porque había que armar una educación a distancia, etcétera, etcétera. Y eso hoy ya está en marcha, y en el correr de este año estará ya en funcionamiento los nuevos paradigmas y los nuevos procedimientos curriculares de la transformación educativa. De modo que esa es la aceleración justamente que se está dando, ¿no? ¿Verdad? La aceleración es esa, porque ya son cosas que se fueron postergando. Lo mismo pasa con muchas obras públicas fundamentales, como la del agua, que tanto se ha mencionado estos días, la de la central de Arasatí, que también creo que hay que ponerle el acelerador. Ahora, lo más importante para el Uruguay es mirando el contexto, porque nunca se puede dejar de mirar el contexto. Todos somos interdependientes. Lo son los grandes, como Estados Unidos o China, con más razón un país de nuestra dimensión económica, cuando tenemos una Argentina con 100% de inflación y un Brasil con las inestabilidades que conocemos, o las incertidumbres que conocemos ahora con un cambio de gobierno. De modo que yo al Uruguay lo veo bien parado, lo veo bien plantado. Vuelvo a decir, esto no son fantasías de lo que estamos hablando, son temas, son cosas medibles, objetivas. Salario real. Bueno, la prioridad después del año de la gran caída era rescatar el empleo. Lo acordó el gobierno con el propio PCNT, ¿no? La prioridad era recuperar empleo. Se ha recuperado empleo. Ahora se empieza a insinuar una mejora del salario real de alrededor del 1% por encima de la inflación, lo cual muestra ya que estamos en una tendencia positiva también en eso, ¿no? ¿Verdad? Hay más trabajo y algo ya de mejor remuneración. De modo que ya que habla del trabajo, el país está bien. Ahora, el ideal ya sabemos que no existe. El día que nos creamos que estamos en el ideal, estamos perdidos, ¿no? El tema es estar lo mejor posible dentro de las circunstancias de cada momento. Y eso creo que el Uruguay hoy, sin ninguna duda, lo puede exhibir. Ya que habla de trabajo, ¿van a llegar con la coalición a un acuerdo por la reforma de la Seguridad Social? ¿Se va a firmar? Sin duda, porque ya hubo un acuerdo el 17 de octubre, ¿no? El 17 de octubre pasado, después de una larga elaboración, nunca ha habido una reforma tan debatida y de diálogo como esta. A mí me parece surrealista cuando a veces se habla de que falta diálogo. Estamos desde octubre, noviembre del 2020 hablando de esto y con papeles y propuestas y cálculos y de todo tipo. Y adentro de la coalición también, después que presentó el proyecto del gobierno, o mejor dicho, el doctor Saldain, el gobierno adentro
de su seno, de la coalición, se discutió mucho y el 17 de octubre se llegó a un acuerdo. A la salida de la reunión con el presidente, estábamos todos, tomó la palabra el ministro Mieres, y después hablamos todos. El general Manini dijo que sus principales propuestas habían sido atendidas, de modo que ahí nos quedamos con un proyecto definitivo. Desgraciadamente después se empezó a discutir un legislador, otro legislador, el cabildo, que esto le gusta, que esto no le gusta. Había un acuerdo. Nosotros dijimos siempre, si hay alguna medida que sin cambiar lo esencial se puede acordar, fantástico. Si no, al pie del acuerdo que en definitiva hicimos en su momento. Y si no si no se llega a acordar, vale, la palabra vale. Vale, pero todavía continúa la discusión, al menos en diputados, y pareciera que no habría consenso y que la diferencia estaría con cabildo abierto. Ahora, en el caso de que no se pueda cerrar esta discusión y se siga para el próximo gobierno, ¿es entregarle el gobierno al Frente Amplio? Bueno, mire, eso es una afirmación que se ha hecho políticamente porque se supone la impopularidad de la medida. ¿Y usted Digamos, qué opina? estos cambios son siempre muy discutidos y tienen dos visiones. La del que circunstancialmente pueda mirarlo mal, porque decir, bueno, pero en algún momento va a aumentar la edad. Bueno, vamos a entendernos. El primer uruguayo al cual se le van a pedir 65 años, el primer uruguayo, ya habrán pasado 4 gobiernos, estamos hablando de 20 años, y 5 campeonatos del mundo, ¿no? Incluido el pasado, o sea, 4 más. O sea que estamos hablando de una reforma con una demora o con una parsimonia en la aplicación que no viene ningún interés concreto de ningún uruguayo de hoy, menos no, yo entiendo la lejanía de la aplicación, pero digo, independientemente a eso, si no se cierra en este gobierno la reforma de la seguridad social, ¿de alguna manera se entregarle el poder al Frente Amplio? De ninguna manera, yo creo que al revés, porque esta elección se va a definir, como decimos, en un centro racional. Un compromiso de la coalición esta reforma. Primero un compromiso de la coalición, y más allá del compromiso de la coalición, es un compromiso moral de todo el sistema político. Yo lo dije antes de la elección, y usé esa palabra, es un compromiso moral de todo el sistema político, porque todo el sistema político y todos los partidos políticos, nos aburrimos de oír al ministro Astori en el gobierno anterior decir que había que reformar la seguridad social porque se hacía insostenible en el tiempo. Lo dijo, lo repitió, lo decía constantemente. Recuerdo que las veces que yo le decía, pero ministro, ¿por qué no lo empezamos a hacer ya? Estamos a la orden, empecemos ya. Bueno, se postergó para este gobierno. Este gobierno puede haber pateado para adelante y no hacer nada, es verdad, porque no le va nada en lo fiscal a este gobierno, no le cambia nada. Este es un tema de futuro. Ahora, yo también creo que son las cosas que dan prestigio, porque el uruguayo se supone que es un ciudadano racional, que tendrá que apreciar cómo, con una enorme responsabilidad, afrontando debates que pudo haber evitado, este gobierno logra darle sustentabilidad al sistema, darle seguridad a un sistema que es fundamental para la vida del país. O tenemos que llegar a lo que estaba viviendo la caja profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos seguimos postergando hasta que ya la crisis sea tremenda y las medidas sí tengan que ser durísimas. Hoy podemos tomar estas medidas con esta parsimonia de un espacio de prácticamente 2 décadas, porque podemos todavía hacerlo. El próximo gobierno ya va a ser más difícil. Fue lo que dijo Salgado. Con la crisis en el horizonte. Por ahora se puede hacer, después más adelante puede ser más dolorosa. Presidente, para ir cerrando... Claro. Puede ser, no. Sería muchísimo más dolorosa. Claro. Nos enfrentaría a un tema muy grave para toda la sociedad uruguaya. Entonces, el jubilado que hoy ya es jubilado y al cual ni se le toca ni se le podría tocar aunque se quisiera, ese jubilado, bueno, debería sentirse más tranquilo de que el sistema se va a sustentar. No va a pasar, vuelvo al ejemplo, como lo que está pasando con las cajas profesionales, por ejemplo. Es decir, se le está dando solidez al sistema,
como lo habían pedido todos, Astori, Mujica, el doctor Vázquez y todos nosotros. Si había algo en lo que estábamos todos de acuerdo era eso. Sí, sistema político. Presidente, la última para cerrar, usted que es un hombre de fútbol y que está muy interiorizado de la realidad política del país, ¿cómo ha observado este proceso de elección de la presidencia en la AUF, donde se postuló un representante del Partido Colorado, muy vinculado al deporte, como es el caso de Pablo Fernández? No era un representante del Partido Colorado. No. El fútbol está por su lado. Está claro. Un hombre pero vinculado al Partido Colorado. Un dirigente del Partido Colorado, o sea, Pablo Fernández. Sí. Al que usted conoce mucho. ¿Cómo observó este proceso en el que él se bajó de la candidatura porque dice que lo bajaron desde la Conmebol? Mire, yo no me voy a introducir en ese debate para echar más leña al fuego, pero creo que lamentablemente ha sido un procedimiento todo, o un debate todo, en fin, con muchas irregularidades, con un tono quizás que se ha salido de madre, en fin. Yo veo todo con pena, si se quiere, porque me parece que debió haber sido una cosa, o que debiera ser, porque esto todavía no ha terminado, debiera ser una cosa tranquilizadora para todos, con las garantías democráticas para todos, en fin. La verdad que no... ¿Se debería suspender la elección? ¿Perdón? ¿Se debería suspender la elección? No, yo no me atrevo a opinar eso. Los clubes lo están pidiendo. Además, la verdad que los dos sectores son importantes, porque quienes estaban apoyando a Ferrari son nada menos que Defensor, el Danubio, el Liverpool, Wander, Cerro, Peñarol. No son cuadros secundarios, ¿no? El sector nacional, que es el único otro grande que no está, todos los grandes del fútbol estaban apoyando a Ferrari, de modo que eso es un dato de la realidad. Claro, pero ¿ve necesaria una intervención, por ejemplo, del Ministerio de Educación? No me meta en ese espacio, porque ya tenemos bastantes debates por otros lados como para introducirnos en eso. Yo lo que confío y deseo, por el bien del fútbol y de la asociación, que se llegue a soluciones de consenso, de tranquilidad y de funcionamiento institucional regular, nada más que eso. Sanguinetti, ha sido muy amable, gracias por compartir estos más de 30 minutos acá en Radio Universal en Punto de Encuentro. Tengo pendiente leer El Horizonte, lo tengo ya en mi biblioteca, era una lectura de verano que no pude cumplir. El 28 va a tener otro libro. ¿Cuál saca? El 28, el martes 28, o sea, dentro de 12 días, sí, voy a presentar un libro que se titula ¿Qué pasó en febrero? En el Hotel Radisson a las 7 de la tarde vamos a charlar. Es un libro que escribí un poco de apuro, para pensando sobre todo en los jóvenes, un libro, si se quiere, breve, para que se comprenda lo que ocurrió hace 50 años cuando empezó el golpe de Estado. Muy bien. Bueno, el chivo pasado. Otro libro en su biblioteca. Muy bien, así será, Sanguinetti. Que tengan muy buenos días y gracias por estos minutos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.